Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Entrevista de RT. En esta oportunidad, desde Caracas, Venezuela, les saluda Erika Ortega Sanoja. Tengo el honor de presentarles a una persona que es un sacerdote jesuita muy conocido en mi país. Se trata del padre Numa Molina. Bienvenido, padre. Gracias, Erika. Aparte de ser sacerdote, también es usted periodista, comunicador social, Sí. es capellán del canal del Estado Venezolana de Televisión, y con usted quisiera hablar sobre temas de interés nacional y también sobre temas religiosos, a pesar de no ser una persona creyente. Pero justamente por eso tal vez pueda ser interesante. La primera pregunta: en Venezuela ha habido una serie de eventos que han ocurrido después de la muerte del comandante Hugo Chávez y que tienen que ver con procesos de desestabilización. Hemos visto magnicidios frustrados, hemos visto golpes de Estado, hemos visto protestas violentas por parte de la oposición, asesinatos, violencia callejera, en fin, una serie de cosas, ¿no? Y en ese sentido, usted como hombre de fe, bueno, quisiera saber qué opina de todas estas situaciones que han ocurrido. Como hombres de fe, primero que nada, creo que han perdido la fe, los que hacen eso. La fe en el Cristo, en el Dios de la vida, ¿no? Porque el cristianismo, dijo un poeta centroamericano, es verbo, no sustantivo. Es para ponerlo por obra. Y cuando hemos visto todo esto, y por otra parte, haces la pregunta, ves las estadísticas, revisas en internet, para los que están en cualquier parte del mundo y que nos están viendo en este momento, y tú descubres que Venezuela es un país que se confiesa católico y cristiano, y la mayoría de la Iglesia Católica, otros pertenecientes a otras iglesias, pues mira, entonces, ¿dónde queda el mandamiento del amor? ¿Dónde queda el amor al prójimo? ¿Dónde queda el perdón que Jesús nos dejó como algo que tiene que ser parte de la ética cristiana? Entonces, lo primero que uno cree es que se ha perdido la ética cristiana, se ha perdido el amor al prójimo. No puede ser que a base, porque yo tengo un pensamiento distinto, agredo a otro que piensa distinto a mí. Podemos vivir todos en este país pensando distinto, porque de hecho tenemos que pensar distinto, no tenemos por qué ser iguales, ¿no? En los últimos tiempos hemos visto un intento de diálogo en Oslo. Tanto sectores del chavismo como de la oposición han estado allí sentados, buscan una manera tal vez política para dirimir estas diferencias. Visto todo lo que ha sucedido, ¿cree usted que ese diálogo tiene futuro? Yo sigo creyendo en el diálogo y sigo creyendo en que todo diálogo puede tener futuro, eso sí, mientras haya respeto al otro entre los que se dialoga. Y a nivel político en este momento, pues este es un diálogo que tiene que estar enmarcado dentro de la Constitución. Es decir, si está enmarcado dentro de la Constitución y dentro de los derechos elementales de los seres humanos y de los pueblos, y fundamentalmente del pueblo venezolano, el diálogo irá adelante. Pero tiene que haber además entre los actores una disposición para el diálogo. Yo no puedo condicionarlo, por ejemplo. Eso es lo primero. Cuando yo digo, yo voy a dialogar contigo, pero si tú tal cosa, mira, ya te estoy condicionando. El diálogo implica libertad de ambas partes. El diálogo implica horizontalidad. Yo no puedo mirar al otro con el que dialogo desde arriba. Tenemos que mirarnos horizontalmente. Si hay arrogancia, es muy difícil el diálogo también, ¿no? Son como elementos fundamentales en el diálogo. Sin embargo, hay sectores que se oponen al diálogo y están incitando o llamando a una invasión militar de Estados Unidos contra Venezuela. Hablan del principio de la responsabilidad de proteger, hablan de la necesidad de invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que según ellos permitiría la presencia de bases militares estadounidenses en suelo venezolano. ¿Cómo se ve eso desde la fe, por ejemplo? Como hay sectores que se oponen al diálogo, como hay sectores que se oponen a la paz, por ejemplo. No sé si recuerdas en Colombia aquellas famosas elecciones en las que perdió la paz. ¿Cómo es posible un país que había sufrido tanto que después haya perdido la paz, cuando eso es lo que todo el pueblo estaba deseando? Manipularon a la gente para que votara en contra de la paz. Aquí nos está pasando igual con el diálogo. El diálogo es fundamental hasta en una familia, por ejemplo. En el hogar, en el seno del hogar es fundamental el diálogo.
Si hay gente en contra del diálogo, bueno, primero yo les respeto que estén en contra del diálogo. Todo el mundo no puede pensar igual, pero lo que sí yo no puedo tolerar es que si yo sé que el diálogo va a defender, va a favorecer a mi país, va a favorecer la paz de todas y de todos como venezolanos, y tú estás en contra de algo que es sustancialmente bueno para la sociedad, pues mira, es muy grave. Te tendrías que preguntar por qué tú estás en contra de algo que nos puede resolver tantos problemas después de tanto sufrimiento que venimos padeciendo, sobre todo después de la muerte del comandante Chávez, que fue cuando se elevó pues el nivel de agresión internacional y el nivel de agresión también nacional, ¿no? ¿A qué lo atribuye ese aumento de la presión contra Venezuela? Bueno, la presión contra Venezuela comenzó ya antes de que el comandante Chávez llegara a la presidencia, pero se mantuvo la presencia de Chávez. Chávez era un líder mundial, terminó sus últimos días así, era alguien universal ya, eso es innegable. Pero la esperanza de los que veían a Chávez agonizante era que al morir él, todo se acabara, su proyecto se acabara. Y como no se acabó, el mal actúa de ese modo. Entonces enfilaron todos los cañones, todas las baterías, todo el armamento mediático en contra de Venezuela. Y luego del armamento mediático, pues todo el resto del armamento, como suele pasar, ¿no? Lamento tanto, ¿no?, que nosotros como comunicadores, como periodistas, tengamos que mirar a la comunicación convertida en un arma para la guerra, en lugar de ser un espacio y una oportunidad para la paz. ¿Está siendo en este momento utilizado la comunicación social para promover la guerra en Venezuela, a su juicio? En Venezuela, claro que se ha utilizado. Claro que se ha utilizado. Lo primero que han hecho es demonizar. Demonizaron al comandante Chávez, ahora demonizaron al presidente Maduro. Cuando tú sales al exterior, lo primero que te pregunta la gente es ¿y cómo está la dictadura? Entonces tienes que comenzar por explicar que aquí no hay ninguna dictadura, que aquí hay una democracia pues muy sana, con elecciones, con más de 23 elecciones, 24 procesos eleccionarios. Tienes que ir explicando una cantidad de cosas porque han demonizado y de eso se ha encargado la comunicación. ¿Y en qué consiste la demonización? Pues consiste diríamos, regarle la fama, difamar, bien sea a un personaje o a un país, para que después, cuando se le ataca y se le destruye, pues el mundo se queda tranquilo porque dice, bueno, estos eran tan malos, porque eso es lo que se había dicho a nivel internacional y es lo que han tratado, y de eso se ha encargado la comunicación social, lamentablemente. ¿La Iglesia puede colaborar en ese diálogo como lo hizo en el año 2017? ¿Usted qué puede informarnos sobre esos acercamientos que ha tenido el Vaticano con el Ejecutivo venezolano y también a través de la conferencia episcopal con sectores opositores? En este momento no ha habido solicitud del Ejecutivo, ni tampoco oferta del Vaticano para participar en el diálogo, ¿no? En esta etapa del diálogo que estamos viviendo, el diálogo de Oslo. Sin embargo, el diálogo es parte del magisterio de la Iglesia. La primera exhortación apostólica del Papa Francisco, que se titula La alegría del Evangelio, que es como su programa de gobierno, ahí queda clarísimo. Deja claro Francisco en uno de los capítulos, el número 5, sobre el diálogo social y cómo la Iglesia está llamada, y es un deber cristiano, prestarnos para que los pueblos dialoguen, ¿no? Y de hecho ustedes participaron en un momento, en el 2017, si mal no recuerdo, en el proceso de las llamadas guarimbas de ese año, un intento de generar una guerra civil en Venezuela. La Iglesia estuvo allí. ¿Por qué no prosperó, a su juicio, en aquel momento esa iniciativa? Incluso prácticamente sectores conservadores y opositores de Venezuela decían que el Vaticano estaba a favor del gobierno del presidente Maduro. Era una situación que no cuajó. ¿Por qué cree usted que no fue así? Mira, ahí hubo negociadores muy buenos que envió el Papa Francisco, de los mejores que él tenía, de los mejores que tenía en mediación.
pero hubo una actitud muy inmadura, muy pobre de parte de la oposición a la hora de asumir ese diálogo. Y la representación de la iglesia pues se retiró al ver que aquello era imposible. ¿Cómo tú te prestas, por ejemplo, para un diálogo como el de Santo Domingo, cuando ya estaban los papeles listos para firmarse y luego eso no se dio? La iglesia no puede, en ese sentido, la diplomacia vaticana es muy seria y recta en esos asuntos. Y si no hay una voluntad de las dos partes en llegar a un acuerdo, pues no les gusta, diríamos casi que perder el tiempo en algo que no va a ser posible lograr, ¿no? Se habla de su relación de amistad con el Papa Francisco. Recordamos, bueno, es Bergoglio, un argentino, usted venezolano. Quisiera que nos contara un poco de esa amistad y también sobre su reciente viaje al Vaticano. Se pudo conocer a través de medios nacionales que sostuvieron una conversación. ¿De qué se habló allí? Bueno, primero con el Papa he tenido una muy buena relación ya desde antes de ser Papa, siendo él obispo de Buenos Aires, sobre todo porque el Papa es jesuita y yo soy jesuita. Y segundo, porque un sobrino del Papa es jesuita y fue compañero mío también en Roma en aquellos tiempos. Él hacía otra carrera distinta, otra especialidad distinta a la mía, pero los dos coincidimos en Roma en ese momento. Conocí al cardenal Bergoglio en aquel tiempo. Después hemos tenido la oportunidad de conocernos en la entrevista de conocernos más en la entrevista con el presidente Maduro en junio de 2013. Después, en agosto de ese mismo 2013, el Papa me recibe en una audiencia privada, que fue una deferencia que tuvo conmigo, en la que hablamos, yo creo que aproximadamente una hora. Y hablamos de muchos temas, hablamos de temas de América Latina, de la iglesia, de sus sueños con la iglesia. De ahí viene toda esa amistad de encontrarnos, diríamos, vía telefónica, ¿no? Y conversar temas. Es decir, gestos de confianza del Papa. El año 2017, un 24 de febrero, él me invitó para celebrar con él, para concelebrar la misa que él celebra en la capillita de Santa Marta todos los días a las 7 de la mañana. Y allí estuve concelebrando con él. Esta vez quise encontrarme con él, pero fue un encuentro diríamos, muy fugaz en la audiencia privada de los miércoles, porque el Papa estaba con una agenda muy apretada en estos días. Yo iba también por muy pocos días a Roma y con muchas otras cosas de hacer. Sin embargo, sí pude saludarlo, comentarle qué sé yo, en 2 minutos, cuál era mi papel en Roma en este momento, mi lucha por la paz, por el diálogo, por la reconciliación, mi actitud frontal, y lo digo aquí para que lo sepa el mundo, frontal contra el bloqueo, porque eso es inhumano, eso es criminal, lo que están haciendo los Estados Unidos con Venezuela, con un bloqueo criminal en el que le han además robado sus recursos, sus activos en el exterior. Eso se lo hice saber al Papa Francisco en muy pocas palabras y además con un informe que le entregué. Quiero que lo sepan, entregué muy breve, muy resumido, porque él no tiene tiempo para leer muchas cosas, pero que el Papa sepa que aquí hay un bloqueo internacional perverso, dañino, muy grave, que está haciéndole daño al pueblo venezolano. En muchas ocasiones se ha hablado de la llamada así por sectores de medios corporativos y también sectores opositores de la crisis humanitaria que habría en Venezuela. Yo quisiera que usted, ya que habló del tema del bloqueo, nos dé su perspectiva sobre lo que ha venido ocurriendo en Venezuela, repito, desde el año 2013 aproximadamente hasta la fecha, en términos económicos. En términos económicos, primero nos tuvimos que enfrentar a una inflación inducida. No olvidemos todo el daño que ha significado el famoso dólar today
para inducir la inflación en Venezuela y por esa vía generar malestar en el pueblo. Dollar Today, una página web que tasaba ilegalmente Sí. el precio del bolívar con respecto al dólar. Con respecto al dólar. Es un ataque a la moneda. Eso es todo. En eso se resume. Un ataque a la moneda venezolana. Devaluar la moneda venezolana. Luego de esa inflación inducida, pues una guerra económica. Y después de esa guerra económica, como todavía eso no les daba resultado político, porque son hechos económicos con fines políticos. O sea, nuestro problema no es económico, nuestro problema es político. Es que cuando miras los economistas, los expertos, no encuentran explicación en las leyes económicas para decir esto está ocurriendo por esto y por esto, porque en Venezuela lo que ocurre es una guerra que tiene fines políticos, pero es económica, ¿no? En este momento, bueno, ahí vemos toda la situación que estamos viviendo con el bloqueo, eso era lo que venía después. Entonces, claro, a ver, te esconden, te prohíben importar alimentos, te prohíben importar medicamentos, te cortan las posibilidades de negociación a través de la banca internacional, porque también te bloquea. Y después que te ven ahogado, es decir, es como cuando sacas un pez del agua y lo dejas en la arena, ¿no? Claro. Y entonces, después, ay, pobrecito el pececito, yo voy a darle agua para que viva. Es una asfixia. Sí, es una asfixia por una parte, pero por otra es una actitud perversa, criminal, de hacerle daño a un ser humano, en este caso a un pueblo entero. Son los pueblos los que sufren, es el pueblo venezolano. Usted hablaba también de una crisis ética. ¿Cómo puede ayudar la Iglesia de alguna manera, pregunto yo, para resolver esa situación? Si partimos de que la ética es el amor al prójimo, la ética cristiana, que es de la que yo podría hablar porque la conozco y la manejo y me parece que por ahí va todo el tema. La ética cristiana, si es el amor al prójimo, la Iglesia primero está llamada a ser maestra de ética, ¿no? Y segundo, está llamada a promover el amor entre los seres humanos, a promover la paz versus la guerra, a promover el diálogo versus la división. Eso es ética. Lo más antiético sería prestarse para algo que no tenga nada que ver o hacer algo contrario a lo que son los postulados de Cristo. El amor al prójimo. El presidente Chávez, recordándolo a usted, también recuerdo yo que decía que, bueno, que entre otras cosas el reino de Cristo había que construirlo aquí en la tierra. Y para él la forma de construirlo era el socialismo. Decía incluso que tenía el socialismo profundas raíces cristianas, así los postulados después se declaren ateos. ¿Cuál es su visión sobre aquellos comentarios del comandante Hugo Chávez? Y si comparte o no esa situación. Jesús lo dijo en un momento en el Evangelio: bienaventurados aquellos que escuchan mi palabra y la ponen por obra. No es lo que escuchan la palabra solamente, no es el primer enunciado, no vale así, es escucharla y ponerla por obra. De tal manera, sí, de tal manera que si tú te encuentras con un marxista, con un ateo, con alguien que dice que no cree en Dios, pero es una persona que ama y que hace el bien y que le duele el hermano y que le duelen los niños de Palestina y los del Cuerno del África porque mueren de hambre. Si es alguien así, ese es un cristiano. Ese es un cristiano. Como decía Fidel, cristiano en lo social. Claro, sí. Entonces, claro, ahí hay razón. Si hay algún modelo político que se aproxima a los postulados del Evangelio, bienvenido sea, si eso me sirve para que el ser humano sea más feliz en esta tierra y para que seamos más hermanos y para que vivamos más unidos, más siendo solidarios, siendo además justos, con igualdad de oportunidades. Eso es lo cristiano. Y si hay cualquier modelo económico o político como el socialismo que postule eso y que lo viva y que lo ponga por obra, eso es un camino para construir también el reino de Dios. A la Iglesia, a los cristianos nos corresponde poner ahí la sal que necesita ese proceso, ¿no? La sal del Evangelio. Yo diría fortalecer, porque ya está en camino.
Es más, me encuentro muchas veces procesos sociales de ese tipo que uno dice, caramba, estos viven a lo Cristo sin saber porque ni siquiera son cristianos, pero viven más cristianos que muchos de los que realmente se dicen que son cristianos, pero no lo son. Hay una diferencia entre ser cristiano, perdón, entre ser creyente y ser creíble. Nosotros necesitamos hombres y mujeres creíbles para que sean buenos cristianos. No creyentes. Creyentes es fácil decir que yo soy creyente. Lo que es difícil es ser creíble. Eso me gusta. Mire, padre, el Papa Francisco ha expresado su preocupación, y voy a citar, por la condición de los pobres del mundo y por la arrogancia de quienes los oprimen. En algunos sectores conservadores, repito, el Papa es visto como una suerte de revolucionario. ¿Es visto de esa manera? ¿Me equivoco? ¿Lo estoy percibiendo de una manera errada? El Papa es visto como un revolucionario porque es seguidor de Jesús y procura poner por obra el Evangelio. El que en esta tierra procura y hace todo lo posible por parecerse a Cristo y seguirlo bien de cerquita, tenga la seguridad que lo llamarán comunista, le dirán revolucionario, cabeza caliente, de todo lo que sea, porque lo mismo le dijeron al maestro. Si Jesús corrió esa suerte, el Papa también está corriendo esa suerte, de que lo malinterpreten, pero lo que sí es cierto es que algo nuevo le ha inyectado Francisco a la Iglesia. Es un modo distinto de ver. La arrogancia de los ricos, mira, eso es evangélica. En el Evangelio hay un personaje que es el rico avariento, o le conocen más como el rico Epulón, ¿no? Que comía, se banqueteaba y al lado llegaba el pobre Lázaro que se comía las migajas y se estaba muriendo de hambre, y el rico feliz. Hay otro también que estaba acumulando cosecha y decía, voy a llenar mis graneros y luego me doy la gran vida. No le importaba el pobre, no le importaba nada. Si no le importaba que fuera, había gente que no tenía. Entonces, la arrogancia de los que se creen poderosos porque tienen dinero, eso ha sido siempre así. Y hoy la vemos de algún modo materializada más claramente en el imperio estadounidense, en los países ricos que oprimen a los países pobres, en los países que tecnológicamente están más avanzados y entonces humillan a los que no tienen nada tecnológicamente. O sea, el tema de la arrogancia del rico frente al pobre es un pecado gravísimo en el cristianismo. ¿Y cómo está la Iglesia Católica a lo interno? La hemos visto, por ejemplo, miembros de la Conferencia Episcopal en el pasado, apoyando intentos de subvertir el orden constitucional. El 11 de abril de 2002, importantes miembros de la altísima jerarquía católica venezolana se prestaron para esa situación. También hemos visto en otras oportunidades a monjas o a sacerdotes bendiciendo, por ejemplo, a los escuderos de la llamada resistencia, que luego hacían unas cosas terribles, como por ejemplo el asesinato de Orlando Figuera. ¿Cómo está la Iglesia Católica aquí en el país? ¿Está tan polarizada como la situación o como la población en general? Primero que nada, yo te diría cómo está la Iglesia institucional, que es muy distinto a la otra iglesia, Pueblo de Dios, la iglesia de los pobres, la iglesia del barrio, la iglesia de la señora que cuida de la capillita del barrio, pero cuida también de los niños del barrio. Es decir, tenemos una iglesia que es mucho más grande y que entiende por dónde tiene que ir el Evangelio. Y tenemos una iglesia convertida, pequeña, que de verdad pareciera que la mayoría de ellos se han puesto del lado de los opresores y se han olvidado de los oprimidos. Eso es lo que uno puede ver, sobre todo a nivel de Venezuela y de América Latina también. Los procesos de los pueblos en América Latina, cuando los miras desde el punto de vista sociológico y cristiano, tú los ves tan distantes, tan lejos. Los pueblos caminando por aquí y pareciera que el cristianismo, un cristianismo que se queda en la iglesia solamente, un cristianismo de sacristía. El Papa ha dicho iglesia en salida, y cuando dice iglesia en salida no se queden en la iglesia, váyanse donde está el pueblo, donde está la gente. Eso es un signo preocupante, y más preocupante para la Iglesia de América Latina, que Juan Pablo II la llamó en algún momento el continente de la esperanza. Pero si seguimos socavando desde la Iglesia institucional la fe del pueblo del modo que lo estamos haciendo, pues
yo creo que más temprano que tarde ya vamos a sentir el dolor de tener que decir que no es América Latina el continente de la esperanza de la iglesia, porque hemos perdido a muchos hermanos y hermanas que se van porque se decepcionan, porque hay incoherencia entre el evangelio que se lee y el evangelio que se vive. Gracias, me quedo con ese mensaje, ese último mensaje que tal vez no sea muy alentador, pero sí es un llamado de alerta, ¿cierto? Sí, claro. A sus pares dentro de la Iglesia Claro que Católica, sí, sí. tanto venezolana como latinoamericana, Sí, entiendo. claro. Gracias al padre Numa Molina, encantada de haberle entrevistado. Y amigos, a ustedes con esta declaración me despido hasta una próxima oportunidad.